Bueno. El día de hoy voy a tratar de explicarles cómo pintar la piel de tus personajes. Para esto requiero de 3 personajes: una sirena, un joven moreno y un anciano caucásico. El primer paso es pintar los colores base. Para esto Clip Studio nos brinda una herramienta muy útil, que es el relleno con lazo. La ubicamos dentro de la herramienta figura, buscamos relleno con lazo, la cual nos permite trazar unas formas y que se autorrellene con un color previamente seleccionado. Así que esto nos permite ser más ágiles. Como vemos en la imagen, estoy rellenando de manera muy rápida y muy práctica los colores bases de cada personaje. Una recomendación es poner un fondo intenso detrás para que no dejemos un espacio sin pintar, ya sea porque el fondo que vamos a usar es un blanco o muy claro que no nos permite distinguir. Ahora vamos a cambiarle el tono, el color de la piel de la sirena, ya que no nos convence usar la misma piel del caucásica, así que le cambiamos con equilibrio de color un tono más celeste, azulado. No nos olvidemos de los detalles. Ahora lo que debemos hacer es crear 2 capas. Las capas que son para la luz y para la sombra. Por lo tanto debemos determinar 2 colores más. Un color más oscuro y un color más claro. Preferentemente tiene que ubicarse de manera diagonal en el círculo cromático, en ese cuadrado, para que no sea de manera muy tosca, se cambie el color se vaya directamente al negro o directamente al blanco, sino no sea muy intenso ese color referente al negro. Así que vamos a crear 2 capas. Una va a ser para las sombras y otra va a ser para las luces. Tenemos que agregarle la ajustar a capa inferior, como vemos en el dibujo. Eso nos permite que el brochazo que le damos no salga del color base que ya le hemos determinado. Así que procedemos simplemente de manera muy rápida a pintar las sombras con la herramienta aerógrafo. Y ahora procedemos a hacer lo mismo con las áreas donde cae la luz. Ahora vamos a hacer una tercera capa que va a ser textura, para que no se vea muy liso. Vamos a agregarle cierta textura modificando algún pincel texturizado que tengamos. Clip Studio ya nos da el pincel texturizado y lo vamos a modificar. Simplemente lo duplicamos y luego lo vamos a modificar. Le damos clic duplicar subherramienta, le damos el nombre que queremos. Acá le vamos a dar texturizado con ruido o el nombre que tú prefieras. Luego nos vamos a propiedades de la herramienta. En la parte inferior derecha le damos clic y buscamos efecto pulverizador y le ponemos estas características. Esto ya va a depender de lo que quieras, ¿no? Tú lo puedes acomodar y ver cómo queda. Le puedes cambiar el tamaño de las partículas que vas a utilizar
En este caso lo vamos a modificar para la piel del anciano, pero para la del joven vamos a dejarla en 2. Así que procedemos. Bueno, voy a borrar esta de acá, que ya la tengo acá. Le he llamado texturizado en spray. Y procedo a texturizar la piel. Como vemos, va creando una textura de puntos en spray. A esa capa de textura le vamos a dar superponer. Y le vamos a bajar la opacidad para que no sea muy intenso, sino simplemente sea una textura. Puede quedar ahí, pero podemos agregar otra textura. La podemos duplicar si queremos intensificarla. La podemos dejar así, o le podemos agregar un filtro para que no sea muy fuerte. Le damos desenfoque gaussiano y según nuestros gustos elegimos el tipo de desenfoque para la segunda capa de textura. Ahí creo que está bien. Vemos cómo se ve con la textura, sin la textura. Ahora vamos a crear otra capa, una capa que le vamos a llamar brillo, para esas zonas de luz intensa, y otra capa que la vamos a llamar luz de entorno. Es como que la piel absorbe cierta cantidad de pigmentación de elementos que hay junto a él. En este caso, la piel de la sirena o del hombre anciano. Para brillo vamos a utilizar el aerógrafo suave. Un pincel más pequeño, vamos a probar cómo queda. Como es pelado, obviamente va a tener un brillo intenso en su cabeza. Obviamente hay que poner las texturas sobre el brillo, sobre la luz. Bueno, ahora escogemos un color más claro, más intenso, y ahí no hay que olvidarnos que añadir brillo a la capa. Podemos hacerlo un detalle muy pequeño o más amplio. Además, también podemos agregarle ese pequeño resplandor en las partes inferiores o exteriores del cuerpo, de la piel, para agregarle más volumen, más naturalidad. Y esos puntos clave intensos de los brillos. Y ahora vamos a darle esa luz de entorno. Vamos a darle con la propiedad de superponer, ¿no? En combinación de capa, superponer. Vamos a darle levemente. Aerógrafo. Escogemos el color de la sirena, que es un celeste turquesa, para que así se mezcle el personaje con los demás. Igual el color amarillo rubio del cabello, que influye en el costado, en la cabeza. Se van mezclando los personajes, los colores, así no se ven todos muy separados. Y bueno, ahora lo agrupo todo en una capa de joven, moreno, como lo quieras llamar, y procedemos a hacer lo mismo
en la piel del anciano. Muy parecido. Tenemos que tener en cuenta el color para la luz y el color para las sombras. Vemos cómo queda, más oscuro. Y buscamos uno más claro. Y procedemos a hacerlo de manera rutinaria, como ya hemos hecho en el joven moreno. Las áreas que creemos que hay sombra, le pasamos el aerógrafo y lo definimos. De igual manera para la zona donde va a haber luz, no nos olvidemos de las manos. Y para la parte de textura vamos a modificarlo, vamos a agregarle el tamaño de las partículas a 4. Para que se vea diferente, más agotada como la de un anciano, con más manchas, más detalles rugosos, texturizados de un propio anciano. Vamos a duplicarlo. No vamos a darle filtro, así nada más. Superponer. Vamos a notar cómo se ve. Ahí se ve una textura pronunciada de un anciano. Ahora vamos a agregar otra capa, que va a ser la capa de manchas, le vamos a llamar. Has visto que ancianos tienen algunas manchas en su piel. Eso lo puedes hacer manualmente o con un aerógrafo de pulverizador, de gotitas o el que prefieras, que te genera alguna mancha aleatoria. En el rostro, en los brazos. Que sea un detalle para la textura, una textura diferente. Eso sería todo. Ahora lo agrupamos en una capa y hacemos lo mismo con la sirena. Buscamos su luz, sus colores para la luz, para la sombra. Lo sombreamos con el aerógrafo donde creemos que hay sombra. Le damos la luz suave y le agregamos textura, una textura más intensa, con mayores partículas, para que se vea que no es piel humana, ¿no? Que haya manchas, una textura clara y oscura. Le agregamos también brillos, esos reflejos que dan volumen a los costados de la piel. Podemos agregar otra que lo vamos a llamar manchas, tatuajes. Otra carpeta que se llame manchas, tatuajes, como quieras. Que van a ser pequeños dibujos que son propios del personaje, con la propiedad multiplicar, ¿no? Y utilizamos la misma herramienta relleno con lazo. Y de manera práctica dibujamos esos manchas, tatuajes, como lo quieras llamar. Y no nos olvidemos de la luz del entorno, ¿no? Tanto al anciano como a la sirena. Y eso sería todo.